Primera de Corintios 2, del 3 al 7, leyendo todos juntos. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde tu presencia. Aquí habemos un grupo bueno de hermanos, hermanas. Venimos todos de distintas situaciones, algunos aquí a la mitad de una semana de trabajo, ocupados, gracias a Dios. Algunos hermanos cansados, algunos llegaron, cenaron algo rápido, vinieron directo a la iglesia, algunos directo del trabajo. Y Señor, nuestras mentes están ocupadas, quizás estamos distraídos, a lo mejor hay alguna prueba, alguna lucha que tenemos que provoca que nuestros pensamientos estén en otro lugar durante estos momentos. Pero te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a estar presentes en cuerpo, en espíritu y en mente, escuchar tu palabra por unos minutos, ser edificados, ser fortalecidos y ser desafiados, Señor. Y Señor, que tu palabra haga una obra en nuestros corazones, cambia nuestra manera de ser y haznos más conforme en la imagen de tu Hijo. Te pedimos ahora tu presencia, y Espíritu Santo, intercede y háblanos para que podamos entender y ser efectivos, útiles, siervos tuyos. Gracias por mis hermanas y mis hermanos que están aquí en esta tarde. Bendice el tiempo que tenemos juntos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Cuando Pablo escribió esto, cuando escribió la primera carta a los Corintios, Pablo estaba viviendo en una época de revelación. Pablo estaba viviendo aún en un tiempo en que la palabra de Dios se estaba revelando al hombre. El Señor usó distintos hombres a lo largo de 2000 años en 3 continentes, 40 hombres en 3 idiomas distintos, para escribir lo que ahora nosotros tenemos y lo que conocemos como la Biblia. Dio sabiduría, ha dado sabiduría a hombres desde el cumplimiento de la revelación de las Escrituras, para poder traducir y preservar estos 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. El tiempo de la revelación concluyó. Pablo escribió en 1 Corintios 13 acerca del hecho de que en algún momento la profecía terminará. Y la profecía ha terminado. La obra de Dios en cuanto a la revelación de su palabra para nosotros es una obra completa. No hay nuevas revelaciones.
si alguien dice que tiene una nueva revelación o que dice tener otro testamento del Señor Jesucristo, o que dice que tiene una nueva versión de lo que Dios en realidad quería que supiéramos, o una de dos: o está trágicamente equivocado, o de alguna manera con malicia está mintiendo. Nosotros no vivimos ahora en esa época de revelación. Nosotros en el Nuevo Testamento, en la iglesia local, esperando la venida del Señor Jesucristo, vivimos en una época de iluminación, en que la palabra revelada ahora se está exponiendo. Sería imposible agotar las verdades y las bendiciones y las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Sería imposible que un hombre en el tiempo de su ministerio pueda predicar todo lo que Dios nos presenta en su palabra. Simplemente no daría tiempo. Juan dijo que, Juan dijo que todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal no cabrían en todos los libros del mundo. Aunque se escribieran libros, Jonathan, sit still. Aunque se escribieran libros continuamente y constantemente, desde el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra hasta su venida, no podrían contener todo lo que Él hizo durante sus 3 años y medio de ministerio terrenal. No podemos agotar la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro eterno. Y la sabiduría humana no alcanza a entender todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Esos son los misterios de la sabiduría oculta de Dios, de la que habla Pablo en 1 Corintios 2:7. Y son estos misterios y esta sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos, hablando de su palabra, hablando del libro que ahora tenemos en nuestras manos. Y este libro es para nuestra gloria, no para que nos gloriemos, sino para nuestro bien, para nuestra bendición. Ahora, nosotros estamos viviendo ahora en una época de ciencia. Estamos viviendo en una época de sabiduría humana. Nunca ha habido en la historia de la humanidad la capacidad de conocimiento que existe hoy en día. Yo creo que esa es una de las señales de que estamos viviendo en los últimos días antes de la venida del Señor Jesucristo. A Daniel se le fue revelado. Se le dijo: cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Estamos viviendo en un día en que literalmente la gente corre de aquí para allá. No sé en este momento cómo sea, pero sin las contingencias y sin la sana distancia, uno podría abordar un avión aquí a 40 minutos en el aeropuerto y en 20 horas estar en Brasil o en Israel
Uno puede viajar a cualquier parte del mundo y puede llegar, si paga lo suficiente, en menos de 24 horas, casi a cualquier parte del mundo. Eso era algo que si a Daniel se lo hubieras dicho en sus días, hubiera pensado que estabas loco. No se podía. Y hoy en día entendemos que vivimos en la época de la información. Ciencia es conocimiento. Ciencia no es sabiduría. Ciencia es conocimiento. Y vivimos en una época en donde ciertamente hay conocimiento. Casi cualquier dato de información que usted quiera conocer con unas cuantas teclas en su celular o en una computadora, de manera casi instantánea, aparece en la pantalla y usted puede conocerlo, puede saberlo. Vivimos en una época de ciencia. Y sí, vivimos en una época de sabiduría, pero vivimos en una época de sabiduría humana. Estamos viviendo en un mundo en que el hombre se ha hecho sabio en sus propios ojos. El hombre, hablando de la humanidad, se ha hecho sabio en su propia opinión. Ha llegado a un punto el hombre en que piensa que sabe todo. Y interesantemente, como todos piensan que saben todo, hay conflicto entre lo que unos saben y lo que otros saben. Unos están convencidos que saben la realidad y que saben la verdad, y otros están convencidos que conocen otra verdad y otra realidad, y eso produce conflictos entre lo que creen algunos y otros. Entonces estamos viviendo también en una época de conflictos. Hay conflictos. Y entre nosotros también hay conflictos entre la carne y el espíritu. Mi carne sabe lo que quiere y mi espíritu sabe lo que conviene. Hay conflictos entre lo exterior y lo interior. Lo que uno es por fuera y lo que uno verdaderamente es por dentro. Hay conflictos entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Mi vida antigua y mi vida nueva en Cristo. Y hoy se está luchando una batalla, y este es el mensaje, hermanos. Se está luchando una batalla por la mente del hombre. Si el enemigo logra captar la mente del hombre, entonces logra esclavizar su corazón, su mente, la mente de sus hijos, hermanos, la mente de los nuevos cristianos en nuestras iglesias. Son el objeto del ataque del enemigo hoy en día. Es lo que el enemigo quiere. Le voy a hablar de 3 mentes que existen hoy en día. Número 1, existe la mente científica. Ahora, la ciencia no es mala. La ciencia, en su forma pura y original, es la observación y el estudio del universo que Dios ha creado. En un sentido humano, es una disciplina intelectual. La ciencia es la adquisición de conocimiento. Es el poder observar y entender lo que uno está observando. Gracias a Dios por la ciencia. A causa de la ciencia tenemos luz eléctrica. Usted en su casa tiene su clima, su mini split. Bueno, algunos. Otros tienen su abanico, ¿verdad? Y su sábana mojada en la noche. Por la ciencia tenemos refrigerador, gracias a Dios por el refri. Tenemos calentador de agua, aunque ahorita no lo estamos usando.
Usted vino en un vehículo el día de hoy a causa de la ciencia. La ropa que usamos, las telas que usamos, son el resultado de un proceso científico, porque nada de lo que usamos es natural, es puro poliéster, puro plástico, ¿verdad? Gracias a Dios por la ciencia, por las medicinas que nos podemos tomar cuando estamos enfermos. Pero la ciencia hoy en día ya no es una disciplina intelectual. Se ha convertido, la ciencia hoy en día se ha convertido en una religión. Porque la ciencia, en su sentido general y en términos humanos, es el antítesis o lo opuesto a la fe. La ciencia es el poder observar y estudiar el mundo natural. El científico, en su mente científica, si no lo ve, si no lo puede observar, no existe. Y como Dios no puede ser visto, Dios no existe. Ahora, eso ya no es ciencia, eso es una religión. Y es una religión hipócrita. La ciencia de hoy enseña la teoría de la evolución, que es una teoría. ¿Sí entienden que una teoría es algo que no se ha comprobado, verdad? Es una teoría. Y los mismos científicos dicen que es la teoría de la evolución. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Dice que todos nosotros venimos de una piedra. La teoría de la evolución enseña que todos nosotros somos descendientes de una piedra. Si usted lee los libros de ciencias naturales de sus hijos en la escuela satánica, en la escuela pública, usted va a ver ahí que dice que por miles de millones de años había lluvia y estaba lloviendo sobre las piedras, y que de repente hubo un rayo y se activó unas células en esas piedras, se hizo un caldo, y luego de esas células se iban formando animalitos. Los animalitos les salieron colas y aletas, y luego un día se echaron a la arena del mar, a la orilla del mar, se les cayó las aletas, les salieron brazos, se subieron a un árbol, y luego un día estaban colgados de la cola, se les cayó la cola, se cayeron de cabeza y fueron a enseñar aquí como profesor en el TEC. Y hermano, se requiere más fe para creer la teoría de la evolución, que dice que nosotros venimos de una piedra, que creer la palabra de Dios, que dice que Dios nos creó. La evolución dice en el principio una piedra. La palabra de Dios dice en el principio Dios. Ahora, es más fácil tener fe en Dios que en una piedra. La ciencia de hoy ya no es solamente una disciplina intelectual, es una religión. Es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de sabiduría humana. Y para ser aceptado en la comunidad científica de hoy, casi es un requisito rechazar la creación y creer en la teoría de la evolución. Y hermano, todo eso va en contra de Dios. La mente científica no conoce a Dios, porque Dios no cabe en su cosmovisión. Dios no cabe en el Big Bang.
Dios no cabe en la evolución. Dios no tiene parte en eso. Y porque no lo pueden observar y porque no lo pueden estudiar, Dios no existe. Hay un conflicto entre palabras persuasivas de humana sabiduría y demostración del Espíritu y de poder. Se contradicen. Hermano, esto es lo que a mí me da miedo. De que nuestros niños y nuestros jóvenes estén bajo un sistema en donde la religión de la ciencia y la religión de la evolución es aceptado, pero donde la palabra de Dios es rechazada y donde Dios no puede entrar, donde Dios no puede caber. Y muchos jóvenes de nuestras iglesias, sus hijos, terminan con una mente científica que en el mundo es algo de prestigio, pero luego el siguiente paso natural es la mente secular. Esa es la segunda mente de que le quiero hablar, la mente secular. Es una mente expuesta al secularismo. ¿Qué es el secularismo? Es una sociedad sin Dios. El siguiente paso natural después de una mente científica es una mente secular. Dios no existe, Dios no tiene parte en la sociedad. Eso lleva al humanismo, que el hombre es Dios. Hermanos, si Dios no existe, entonces yo soy mi propio Dios. Si no hay Dios, yo soy el que decido qué hago con mi vida y qué no hago. Yo tengo que decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Yo decido qué es pecado. No hay un Dios, Él no me va a decir qué es pecado, yo decido qué es pecado. Y hermanos, todo esto es el resultado de siglos de enseñanzas por hombres como Carlos Darwin, Carlos Marx, Platón, Aristóteles, Sócrates, Voltaire, Napoleón Hill, que son líderes en ese movimiento secular, en ese movimiento humanista, en donde el hombre es el que determina el nivel de moralidad de la sociedad. La palabra de Dios no dicta lo que es bueno y malo, el hombre dicta lo que es bueno y malo. Y ahí entra lo que dice el libro de Isaías, que hay quienes a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Es simplemente el resultado de la mente secular. Es una mente expuesta a los medios de comunicación, a la televisión, a las películas de Hollywood, a la educación secular, al arte, a la ficción, al drama, la poesía, las ciencias económicas, a la política, a la filosofía secular. Y hermano, todo eso, todo lo que el mundo representa, y no estoy hablando que el pecado vil, sucio, no hermano, estoy hablando de la sociedad aceptada. Estoy hablando del sistema educativo, del sistema político, del sistema social. Todo eso es una imagen en negativo en comparación con la palabra de Dios. Y déjeme, y tengo que decir todo esto rápido, porque no me voy a detener para explicar cada una de estas cosas. Pero el resultado de esto es el modernismo, el socialismo, el liberalismo, el comunismo, el fascismo y hasta sectas ocultas. El satanismo es un resultado de una mente científica que se degenera a una mente secular. El gnosticismo
El ateísmo, que a propósito, el ateísmo también es una religión. Es una religión. Solamente que no creen en el Dios de la Biblia, creen en el Dios de uno mismo. Y todo eso tiene consecuencias. Las consecuencias de esto, ahora sí, podemos hablar del crimen, el aborto, la pornografía abierta, la homosexualidad, la avaricia, violaciones, etcétera, 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 etcétera. Porque todo eso, de alguna manera se justifica en la mente científica y se justifican todas esas cosas en la mente secular. Seguramente nos hemos preguntado, ¿cómo puede ser posible que una persona pueda vivir matando a otras personas en el crimen organizado, secuestrando, torturando? Porque en su mente está justificado. ¿Por qué? Porque sus víctimas no son personas, no son la creación de Dios, simplemente son otros mamíferos, son otros animales. Porque si no somos nosotros más que otro tipo de animal más inteligente, si no somos algo más que un mamífero que anda en 2 patas en lugar de 4, que podemos hablar y comunicarnos, menos somos animales, ¿qué me cuesta matar a un animal? Se justifica en la mente, se autojustifica. El aborto no es asesinato, es simplemente desechar unas células que le sobran a la mujer. El aborto no es matar a un bebé, es desechar un fetus. No le dicen bebé, le dicen fetus. Discúlpeme, no es un fetus, es una criatura de Dios. Y es un crimen, es homicidio, es asesinato. Pornografía, justificado. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el templo, no estoy viendo solamente, no estoy viendo lo que Dios creó solamente para Él. No es que estoy viendo a una mujer que no me pertenece a mí, le pertenece a otro. No es que yo esté codiciando la mujer de mi prójimo. Es la hija de alguien, la esposa de alguien, la mamá de alguien. Simplemente es carne y hueso. No tiene espíritu, no tiene alma, no tiene valor moral. Simplemente es deseo y estoy satisfaciendo mi deseo. Y así es justificado. El homosexualismo es simplemente una preferencia. Y la sociedad no solamente está aceptando el homosexualismo, está invitando el homosexualismo. La sociedad está ansiosa, con brazos abiertos, a un segmento de la población, hermano, que representa el 1%. Y ese 1% no estoy hablando que es 1% de homosexuales. En la población es el 1% que se compone de individuos homosexuales, lesbianas, transexuales, transgénero y bisexuales. Todos ellos componen solamente el 1% de toda la población. Y el mundo los recibe como si fuera una mayoría de gente. ¿Por qué? Porque esa es una de las consecuencias de un mundo, de una mente científica que se degenera a una mente secular, que ahora resulta en modernismo y socialismo, liberalismo, comunismo, fascismo, sectas ocultas. Y se justifica el crimen, el aborto, la pornografía, el homosexualismo, la avaricia, la adquisición de posesiones y de dinero y la violencia. ¿Por qué? Porque no somos criaturas de Dios. Simplemente
Somos animales con voluntad. Ahora le quiero hablar de la tercera mente. Y es esta. Es la mente que usted y yo deberíamos de procurar tener. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La mente que usted y yo debemos de procurar tener no es la mente secular, no es la mente científica, es la mente de Cristo. Y hermanos, no es popular. Entienda algo. No es aceptado en la sociedad. Si usted quiere ser cristiano, usted será rechazado. Si usted quiere ser cristiano, usted se va a encontrar con oposición. Porque aunque el mundo respeta los derechos de los gays y de los maricones, del cristiano no. ¿Por qué? No es aceptado en la sociedad en general. Ahora, lo que sí es aceptado es una adulteración secularizada y adaptada a la cultura de la religión. Hay religiones que sí son aceptadas en la sociedad, pero de nuevo, son adulteraciones secularizadas y adaptadas a la cultura, adaptadas a la sociedad. El catolicismo romano es una religión, pero es una adulteración de la palabra de Dios, secularizada, ¿sí? Sin Dios. Es una religión sin Dios, en donde se acepta el pecado, el vino, en donde a los padrecitos cuando tocan indebidamente a los niños no se les hace nada. Si están escuchando, se acepta. El evangelicalismo, los evangélicos son aceptados en el mundo. Se acercan ellos un poquito más a lo que dice la Biblia, pero el ser evangélico, en todo el sentido de la palabra de ser un evangélico, nosotros no somos evangélicos, somos bautistas. Usted va a una iglesia evangélica. Y yo escucho, sí, somos ganando almas. Mi compañero le pregunta, sí, somos evangélicos. Cállate, no es cierto. El evangelicalismo es una adulteración y es secularizada. Por eso sus iglesias no parecen iglesias, parecen antros. Por eso las mujeres pueden vestir como rameras en la iglesia. Pueden usar pantalón en la plataforma y minifalda. Y los que dirigen la música traen sus aretotes y su pelo largo, están todos tatuados y llegan con playera sin mangas, de tirantes. Así era el hermano Javi antes, pero ya le estamos ayudando, hasta ahora en público. Y hermano, cualquier otra forma de religión organizada, escúcheme bien, donde el enfoque es el mejoramiento social, el ecumenismo, que es una conglomeración de varias religiones, eso sí es aceptado en la sociedad, eso sí. Pero hermanos, un predicador bautista fundamental, independiente, que predica la palabra de Dios como es, nunca va a ser aceptado en la sociedad. Jamás. Jamás. Lo que es y siempre será rechazado se encontrará con una resistencia en el mundo. Y eso es el evangelio del Señor Jesucristo.
Este mundo odia a Cristo. Ahora, antes había un panorámico, creo que entrando a Monterrey, que decía: Jesucristo es el Señor de Monterrey. No el Jesucristo de la Biblia, ese era otro Jesucristo. La Biblia habla de otro Cristo, de otro espíritu, de otro bautismo. Está hablando de satanismo, hermanos. Todo lo que no es de Dios es de Satanás, a propósito. La Iglesia Católica no sirven al mismo Dios, no adoran al mismo Dios, son satanistas. Ay, pastor, pero ¿cómo se atreve? Esa vieja que la visten de estrellas y que le ponen una corona y que le dicen la Virgen de Guadalupe, es una demonia. ¿Hay algún bautista aquí? Los santos que cuelgan ahí son demonios. Ese viejito que está allá en Roma, que le ponen su cachucha, esa puntiaguda, yo creo que muy posiblemente está poseído por un demonio. Y el mundo acepta eso. ¿Por qué? Porque están bajo el sistema de Satanás. Hermano, el hombre no quiere aceptar que es pecador. ¿Por qué? Por el humanismo. El humanismo enseña que el hombre se está autoperfeccionando. Estamos mejor hoy de lo que estábamos hace 100 años. Estamos evolucionando. Eso es lo que dice el humanismo. Yo soy Dios. Yo soy bueno. Yo no estoy mal. Y el mundo no quiere aceptar por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no quiere aceptar que hay un castigo por el pecado. ¿Por qué? Por el secularismo. El secularismo enseña que no hay Dios. Si no hay Dios, no hay cielo. Si no hay Dios, no hay infierno. Entonces, la paga del pecado no es muerte. El mentiroso no será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y por eso el mundo no acepta eso. El hombre no quiere aceptar que Cristo es el único camino verdadero a la salvación. ¿Por qué? Por el ateísmo. Dios no existe. Cristo nos salva. ¿Y de qué me va a salvar si el infierno no existe? El hombre no quiere aceptar que simplemente creyendo puede ser salvo. Aunque aceptaran que son pecadores, aunque aceptaran que hay un castigo, aunque aceptaran que Cristo es el único que puede salvar, no pueden aceptar que simplemente creyendo pueden ser salvos. Siempre le tienen que añadir y hacer buenas obras, y bautizarse, y ser fiel, y dar diezmos, y dar ofrendas, y esto, y lo otro. No pueden aceptar que es Jesucristo y solo Jesucristo. ¿Por qué? Por el ecumenismo. Salvación por obras. El hombre tiene que hacer algo para ganarse la salvación. ¿Por qué no es aceptado? Porque el enemigo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el que tiene el control de este mundo, y hermano entienda, Satanás está controlando este mundo hoy en día. Algunos cristianos piensan que Dios está controlando el mundo. Dios no está controlando el mundo. Dios es soberano. Nada sucede en este mundo sin que Dios lo permita. Pero así como Satanás hizo con Job lo que él quería hacer, está haciendo con este mundo lo que él quiere hacer hasta donde Dios se lo permita. Oh, Dios está en control. Bueno, sí y no. Ya van 3 cultos seguidos en que yo digo algo que ustedes me quieren crucificar por lo que digo. Él es el que tiene el control de este mundo, de los gobiernos, de los líderes. Y Él sabe que el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es su peor amenaza. Y Satanás va a hacer todo lo que está bajo su dominio para detener ese mensaje. ¿Se escucharon? En unos días
vamos a experimentar el rapto de los salvos. Luego 3 años y medio de tribulación. Luego 3 años y medio de gran tribulación. Luego será la segunda venida del Señor Jesucristo, la batalla de Armagedón. Luego Satanás va a ser atado por 1000 años. Durante ese tiempo Cristo reinará sobre la tierra. Durante ese tiempo Él será Rey de reyes y Señor de señores. Y Satanás no tendrá influencia cualquiera sobre la humanidad. Pero por ahora Satanás es el que tiene el control de las naciones. Nosotros nos encontramos en este sistema satánico, estando en el mundo, pero no siendo parte del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Somos peregrinos. Tenemos nuestros ojos puestos en el premio. Proseguimos a la meta. Por ahora Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Pero llegará el momento en que él ya no tendrá ese privilegio. Y Dios en su soberanía se lo quitará. Y mientras estamos aquí, tenemos que desarrollar la mente de Cristo. Hermanos, estamos luchando una batalla por nuestra mente. ¿Qué quiere Satanás? Él no puede tener tu corazón, eso ya le pertenece al Señor Jesucristo. Él no puede tener tu alma, el Señor Jesucristo lo compró por precio. Lo que Satanás quiere y lo que sí puede adquirir, si usted no lucha la batalla, Satanás quiere su mente. Si Satanás tiene tu mente, él te tiene a ti. Y tenemos que luchar. Despedir la mente científica. La ciencia no es mala en su forma pura y original. La Biblia habla de la ciencia. De hecho, la Biblia es un libro científico. ¿Sabe usted que miles de años antes de que el hombre descubriera que el planeta en el que vivimos no es un disco plano, sino un globo, la Biblia ya lo había mencionado? Miles de años antes de que el hombre entendiera que la vida de la carne está en la sangre. ¿Sabe usted cuánta gente murió porque para sacarles la enfermedad les cortaban las venas para que les saliera la sangre? Doctores, a propósito. Voy a agarrar monte, pero increíblemente. Número 1, la comunidad científica y el sector de salud no están imponiendo las limitaciones en esta contingencia. Es el gobierno, son los gobernantes, son los políticos los que lo están haciendo. Pero número 2, ni los doctores saben qué hacer. La Biblia tiene la solución de la pandemia, así como la Biblia tenía la solución del problema de la sangre. Y en unos 10, 15, 20, 100 años, a lo mejor 200, si el Señor Jesucristo no viene, un doctor va a descubrir cómo sanar las pandemias, pero un bautista fundamental independiente va a decir, pues la Biblia decía eso desde hace 1000 años, o miles de años. Bueno, ya agarré monte, ya me desquité. La bola de tontería de lo que está pasando hoy en día. No podemos perder esta batalla por la mente. Tenemos que despedir la mente secular, despedir la mente científica y adoptar la mente de Cristo. Termino con esto. Mire Filipenses 2, 5 al 8 y ya terminé. ¿Quién dijo amén? ¿Cómo que amén? Antes decían, sígale pastor, predíquele pastor. Ya, algunos de ustedes ya le perdieron el gusto a la iglesia, nomás con unos cuantos cultos que faltaron, estuvieron viendo en línea y ya no quieren andar, ya no quieren predicación.
¿Cómo no quieren que se acabe el partido, pero la predicación sí? Lloran porque se acabó la Rosa de Guadalupe, pero la predicación, no, ya córtele, ya móchele. Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir, hablando del pensamiento, de la mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Despida el humanismo. ¿Qué dice el humanismo? Yo soy Dios. Yo soy el que se está auto perfeccionando. No, ni el Señor Jesucristo estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. Algunos ni abren su Biblia en la iglesia, algunos de ustedes son increíbles, ni abren su Biblia. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. La mente de un predicador es predicar para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi meta es que usted no ande conforme a la sabiduría de los hombres, que su fe esté establecida sobre la sabiduría de Dios. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La sabiduría no de este siglo. Yo les predico a ustedes sabiduría no del 2020. Sabiduría de Dios, ni de príncipes de este siglo que perecen. Los príncipes perecen. Pero ¿sabe usted que la palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? Y hermano, yo quiero permanecer. Yo quiero que lo que yo haga permanezca. Yo quiero que usted permanezca. Yo quiero que lo que usted haga para el Señor permanezca. Y para eso, hermanos, no podemos atrevernos a perder la batalla para la mente. Despida la mente científica. Despida la mente secular. Y hágase de la mente de Cristo. Señor, bendice las palabras que escuchamos en esta tarde. Gracias por mis hermanos y el buen espíritu con el que reciben la enseñanza. Eres bueno con nosotros, nos has dado tantas bendiciones, tantas promesas en tu palabra. Ahora ayúdanos a tomar lo que ahora conocemos y sabemos y vivir una vida que te agrade a ti, no buscando lo nuestro, sino, Señor, ayudando a otros, sirviendo, siendo lo que tú esperas que seamos. Y que lo hagamos, Señor, únicamente para honrarte y glorificarte a ti. En el nombre de Cristo. Amén.